A ver, chicos, comencemos. Semana número 5, chicos. Semana número 5. Hoy vamos a ver la parte de fluidos, temperatura y calor. ¿Listo? Hidrostática y calorimetría, para ser más exacto, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué vamos a ver en la parte de hidrostática? Veremos la presión hidrostática, el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. Así que comencemos con la primera parte de hidrostática. Conceptos básicos. Nosotros dentro de hidrostática o dentro del tema de fluidos vamos a analizar fluidos en reposo. Entonces, ¿qué se va a cumplir para un fluido en reposo? La sustancia líquida o gaseosa que en estado de reposo adopta la forma de recipiente que lo contiene. Efectivamente, nosotros vamos a tener líquidos en reposo, los cuales adquieren o adoptan, ¿no? Adoptan la forma del recipiente que los contiene. No importa qué forma tenga el recipiente, los fluidos siempre adoptan la forma, ¿correcto? No solamente eso, sino que los fluidos en reposo ejercen fuerzas perpendiculares sobre las paredes del recipiente. Los fluidos, por ejemplo, en el segundo caso, este fluido en reposo ejerce fuerzas perpendiculares sobre las paredes. Sobre las paredes. Nosotros vamos a estudiar a estos fluidos en reposo. Otro concepto básico, la presión. ¿Qué es la presión, profesor? Es la cantidad escalar que nos indica la magnitud de la fuerza perpendicular que actúa sobre una superficie de área. ¿Listo? Entonces, la presión básicamente es fuerza sobre área. La presión es fuerza sobre área. No te olvides, por favor, que la fuerza que vamos a considerar debe ser una fuerza perpendicular a la superficie. Entonces, tenemos por aquí la fuerza perpendicular a la superficie. ¿Listo? De tal manera que la presión se define como fuerza perpendicular sobre área. Donde la fuerza se mide en Newton, el área en metro cuadrado. Y Newton por metro cuadrado genera las unidades de la presión, que viene a ser los pascales. Pascal. ¿Listo? Pero también es muy importante que sepas qué hacer cuando una fuerza es inclinada. ¿Qué pasaría si la fuerza es inclinada, chicos? Cuando una fuerza es inclinada, lo que tengo que hacer es descomponer la fuerza, ¿cierto? Debo descomponer en dos valores, en F coseno y en F seno. Esto, F coseno y F seno. Ahora, en base a ese ángulo teta, se ha descompuesto en componente vertical, F coseno, y componente horizontal, F seno. ¿Listo? Ahora, tú tienes que fijarte muy bien a la hora de descomponer cuál de las dos cantidades o cuál de estas dos componentes es perpendicular a la superficie. Y me doy cuenta que la componente perpendicular viene a ser F coseno. ¿Correcto, chicos? F coseno. Si F coseno es la componente perpendicular, entonces la presión sería F coseno de teta sobre A. Siempre debes buscar la componente perpendicular, la fuerza perpendicular. ¿Correcto? Ya está. Continuemos. Otro concepto muy importante es el de la densidad. ¿Listo? ¿Qué nos dice? Cantidad escalar que indica la masa de un objeto material en la unidad de volumen. Se va a considerar que la densidad es igual a masa sobre volumen. ¿Correcto? Densidad es masa sobre volumen. Muy importante las unidades. Las unidades de la masa deben ser el kilogramo. Las unidades del volumen, el metro cúbico. De tal manera que la densidad se mide en kilogramo por metro cúbico. Kilogramo por metro cúbico. ¿Listo? Ahora, lo curioso de la densidad es lo siguiente. Miren. Imaginemos que tenemos 4 materiales distintos. Pero los cuatro tienen la misma cantidad de volumen. Es decir, el mismo volumen para los 4. A pesar de que volúmenes son iguales, ¿listo? ¿Qué va a pasar con la masa? La masa que contiene ese volumen no es la misma.
me doy cuenta que debido a la densidad, ¿listo? La masa que contiene este volumen V de plomo es mayor que la de agua. Y la de agua es mayor que la de corcho. Y la de corcho es mayor que la del aire. ¿Cuenta? A pesar de que tengo la misma cantidad en volumen, la masa contenida son distintas, ¿no? Y eso es debido a la densidad, ¿no? A mayor densidad habrá mayor masa en ese lugar, ¿no? En ese espacio, en ese volumen. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros consideramos la misma masa? La misma masa de plomo, la misma masa de mármol, la misma masa de madera, la misma masa de corcho. A pesar de que los cuatro tienen la misma masa, no van a ocupar el mismo espacio. A pesar de que tienen la misma masa, no ocupan el mismo espacio, así que tendrán diferente volumen, ¿no? Conclusión entonces. No importa si las masas son iguales o los volúmenes son iguales. Eso no asegura que las densidades sean iguales, ¿correcto? Solamente podemos decir nosotros o asegurar que la densidad es la misma cuando, cuando el material es el mismo. Por ejemplo, si yo tuviese un kilo de oro, pues, un kilo de oro y una tonelada de oro, a pesar de que las masas son distintas, pero por tratarse de ser oro, por tratarse de ser el mismo material, sus densidades, ¿cómo deben ser? Iguales. Las densidades deben ser iguales, ¿correcto? Entonces no te olvides, por favor, ¿no? Sea el mismo material, mientras sea el mismo material, tendrá la misma densidad. La misma densidad. Siguiente concepto. Ley de la presión hidrostática. Mediante esta ley nosotros vamos a poder expresar la presión generada por un fluido en reposo, la cual varía de manera lineal, ¿no? Según esta ley, la presión varía de manera lineal. Vamos a observar. Para poder demostrar o formar esta presión, vamos a agarrar solamente una porción del fluido, ¿no? De todo este fluido que tenemos acá, solamente agarramos una columna, ¿no? Una columna. Pues acá está la columna. ¿Listo? Vamos a darnos cuenta que esa columna está sometida a varias fuerzas. Como sabemos, la presión es igual a fuerza sobre área, ¿cierto? Entonces la fuerza sería igual a presión por área. ¿Correcto? De ahí queda. La fuerza es presión por área. Entonces la presión que es la fuerza que se genera por abajo es presión por área. Y la fuerza que se genera por arriba es la presión generada por quién? Por por la atmósfera, por el área. Esto, además, por ser una cantidad de materia, esta columnita se debe tener un peso, fuerza de la gravedad, masa por la gravedad. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Como es un líquido en reposo, se va a cumplir que las fuerzas que van hacia arriba iguales a las fuerzas que van hacia abajo. ¿Quién va hacia arriba? La presión por A. ¿Quién va hacia abajo? La presión atmosférica por A, más masa por la gravedad. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a dividir a todos entre el área. Ahí está. ¿Listo? Y además, como yo no conozco la masa lo voy a transformar a densidad por el volumen. ¿Listo? Entonces me quedaría la presión es igual a la presión atmosférica más la densidad por volumen por la gravedad. Y esto dividido entre el área. Pero también sabemos que el volumen de ese cilindro es área de la base por la altura. ¿Listo? Donde el área de la base se va a ir. ¿Y qué me quedaría? Me quedaría justamente lo que ves aquí. Que esa presión total que se sostiene o que se soporte en la parte inferior es igual a la presión soportada por la atmósfera o la presión generada por la atmósfera más la densidad, la gravedad por la altura. ¿Listo? Entonces, esa es la presión total, la presión absoluta, pues, ¿no? La presión absoluta es igual a la presión generada por la atmósfera, que es la presión P sub 0, presión atmosférica, más
más la densidad, gravedad por la altura. ¿Listo? Ya que hemos hablado de la presión atmosférica, recordemos algunas cosas respecto a ello. La presión atmosférica, chicos. A ver, en un recipiente abierto y a nivel del mar, la presión debido a la fuerza del aire, es decir, la presión generada por el aire, se llama presión atmosférica. ¿Y su valor cuánto es? 10 a la 5 newton por metro cuadrado. Es decir, 10 a la 5 pascales. Equivalente a una atmósfera de presión. Una atmósfera de presión. ¿Correcto? Ahí está. Entonces, esa es la presión atmosférica. Al nivel del mar, la presión atmosférica es 10 a la 5. 10 a la 5. Y como mencionan en el gráfico, chicos, ¿qué pasa si nosotros nos vamos a provincia y tenemos mayor altitud? A mayor altitud, ¿qué ocurre con la presión, chicos? A mayor altitud, la presión disminuye. A mayor altitud, la presión atmosférica disminuye su valor. Por lo tanto, al nivel del agua, la presión atmosférica será la máxima posible. Al nivel del agua, la presión será la máxima posible. ¿Listo? Ya está. Segundo punto. La diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica se define como presión manométrica. La diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica se define como presión manométrica. Y se va a cumplir que es igual a densidad, gravedad por la altura, ¿no? Según nosotros hemos visto, al restar estas dos, se va a generar esta presión. Y esta presión se le llama o se le considera la presión hidrostática. Presión generada por los líquidos. Presión generada por los líquidos. Listo. Ahora vamos a ver los principios fundamentales de la hidrostática, ¿no? Comenzando con el principio de Pascal. A ver, ¿qué nos dice el principio de Pascal? La presión adicional aplicada en un fluido en equilibrio se transmite completamente a todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente que lo contiene. Entonces imaginemos que tenemos un recipiente. Acá está, ¿no? Este recipiente, que contiene cierto líquido. Y nosotros por la parte de la entrada ejercemos una cierta presión. ¿Listo? Un aumento de la presión. Entonces, según Pascal, este aumento de la presión se va a distribuir por todo el fluido y en todas las direcciones. ¿Listo? Este aumento de la presión se va a distribuir por todo el fluido y en todas las direcciones. ¿Correcto? Entonces, según Pascal, se va a generar un aumento de la presión en todas las direcciones. Ahí está. Ahora, no importa si el líquido, bueno, no importa si el fluido es un líquido o si es un gas. Observa, tenemos un recipiente al cual se le va a generar un aumento de la presión. Entonces, debido a ese aumento de presión que se genera en la entrada, en todos los puntos del fluido, en todos los puntos del gas, se va a generar ese aumento de la presión. ¿Listo? Entonces, hay un aumento de la presión en todos los puntos y con el mismo valor. Listo. Ahora, ¿alguna consulta?
Vamos. Aplicaciones del principio de Pascal. El principio de Pascal se aplica, por ejemplo, en la famosa prensa hidráulica. La prensa hidráulica consiste de dos recipientes interconectados. Mira, tengo dos recipientes. Acá el recipiente 1 y el recipiente 2. Interconectados. Acá está, interconectados. Y secciones transversales diferentes. Mira, secciones transversales diferentes. Sección transversal 1, sección transversal 2. ¿Listo? Que contienen un líquido. No puede ser agua, puede ser aceite, cualquier líquido. Y dos émbolos. Y dos émbolos. Émbolos o pistones, los cuales tienen áreas diferentes también. ¿Listo? Ya está. Ahora, ¿qué se va a cumplir según el principio de Pascal? Si nosotros aplicamos una fuerza F1 por la rama izquierda, por el émbolo 1, por el pistón 1, debido a esta fuerza aplicada sobre el área, ¿qué cosa generamos? Generamos presión. Entonces, por aquí se está generando una presión. Vamos a ponerle presión 1. Esa presión 1, según Pascal, se va a distribuir por todo el fluido y en todas las direcciones con el mismo valor. De tal manera que al punto 2 o al émbolo 2 llegará una presión 2. ¿Listo? Entonces, esa presión generada al inicio va a ir hacia el final, pues, ¿no? Entonces, hay una presión de entrada y habrá una presión de salida. Ahora, como hay presión sobre el émbolo 2, tú sabes que toda presión está relacionada con una fuerza. Entonces, si hay una presión 2, habrá una fuerza F2. ¿Y qué se va a cumplir según Pascal? Se va a cumplir que la presión adicional que se está generando se distribuye con el mismo valor. Por lo tanto, la presión de entrada y la presión de salida, ¿cómo deben ser? Iguales. Las dos presiones deben ser iguales. Por lo tanto, como las presiones son iguales, presión 1 es igual a presión 2, se va a cumplir que la fuerza F1 entre el área 1 es igual a fuerza F2 entre el área 2, ¿no? Fuerza sobre área. ¿Correcto? Entonces, esto es lo que se va a cumplir según el principio de Pascal en una prensa hidráulica. Ahí está. Y si nosotros analizamos con cuidado, podemos darnos cuenta que al despejar la fuerza F2 nos quedaría área 2 entre área 1 por la fuerza F1. Y para nuestro caso, como el área 2 es mayor que el área 1, eso generaría que la fuerza F2 sea mucho mayor que la fuerza F1. ¿Y esto qué genera? Esto genera que este sistema llamado prensa hidráulica genere la fuerza, genera que la fuerza se multiplique, genera que la fuerza aumente. ¿Correcto? Entonces, este tipo de sistemas nos ayudan o sirven prácticamente para aumentar la fuerza, para multiplicar la fuerza. ¿Listo? Entonces, este es el principio de Pascal, ¿no? Y prensa hidráulica. ¿Alguna consulta, chicos? Listo. Vamos, siguiente principio. Principio de Arquímedes.
Principio de Arquímedes. ¿Qué nos dice el principio de Arquímedes? Todo cuerpo sumergido totalmente o parcialmente en un fluido experimenta una fuerza vertical hacia arriba de igual magnitud que el peso del volumen que se desplaza. ¿Listo? A ver, imaginemos que tenemos el recipiente inicial, ¿listo?, al cual se le va a introducir un bloque. Si tú introduces un bloque parcial o totalmente, ¿qué pasa con el nivel del agua? ¿Qué va a ocurrir con el nivel del agua, chicos? Sube. El nivel del agua va a subir, ¿no? Entonces, a ese volumen que está subiendo, o el nivel del agua que sube, se le representa como un volumen desplazado, ¿no? Volumen de líquido desplazado. Te das cuenta que el líquido ha sido desplazado. Esto, debido a que el nivel del agua está subiendo, hay una cantidad de líquido desplazado. ¿Correcto? Ya. Ahora, eso no importa si el cuerpo es sumergido totalmente o parcialmente. Siempre habrá un volumen desplazado. Entonces, ¿qué se va a cumplir según Arquímedes? Que cuando nosotros sumergimos parcial o totalmente un cuerpo, se genera una fuerza ascensional, una fuerza dirigida hacia arriba, llamada fuerza de empuje. Y esa fuerza de empuje tiene el mismo valor que el peso del líquido desplazado. Si nosotros calculamos el peso de esta parte desplazada, vamos a coincidir con la fuerza de empuje. ¿Listo? No importa si es total o parcialmente. Si calculas el volumen del líquido desplazado. Disculpa, el peso del líquido desplazado. ¿Listo? Pero también podemos decir que el empuje es igual a densidad de líquido multiplicado por el líquido desplazado, bueno, volumen de líquido desplazado multiplicado por la gravedad. Recuerda que a este volumen de líquido desplazado también se le conoce como volumen sumergido. Tienen el mismo valor. El volumen de líquido desplazado es igual al volumen sumergido. ¿Listo? Tienen el mismo valor. ¿Correcto? Entonces ahí tenemos la fuerza de empuje que se genera debido a que sumergimos parcial o totalmente un cuerpo dentro de un líquido. ¿No? Algunas observaciones. ¿Qué pasaría si el cuerpo está totalmente sumergido? Si el cuerpo está totalmente sumergido, podemos decir que el volumen sumergido o el volumen de líquido desplazado debe ser igual al volumen del cuerpo, ¿no? Debe ser igual al volumen del cuerpo. ¿Listo? 2. Si el cuerpo está parcialmente sumergido, entonces el volumen de líquido desplazado o el volumen sumergido es una fracción del volumen total, pues, ¿no? Es una fracción del volumen total. Muchas veces te pueden decir es la mitad, la tercera parte, o tal vez en porcentaje, ¿no? Nos diría está sumergido el 20%, el 50%. Pues debemos identificar qué fracción, qué parte está sumergida. Tres, la medida del empuje. El empuje también se puede calcular a través del peso real y el peso aparente. Profe, ¿qué cosa es el peso aparente? Debido a que nosotros nos sumergimos o un cuerpo es sumergido dentro de un líquido, ya sea parcial o totalmente, podemos darnos cuenta que hay una fuerza ascensional. Esto generaría aparentemente de que dentro del agua el cuerpo es más ligero, pues, ¿no? O sea, debido a que hay una fuerza que lo sostiene, se puede deducir que aparentemente el peso se ha reducido, pues, ¿no? Se ha reducido. Entonces vamos a darnos cuenta que cuando queremos medir el peso a través de un dinamómetro, esto colgamos el bloque con el dinamómetro, de fuera del agua podemos darnos cuenta de una lectura, ¿no? Esa lectura para nosotros representará el peso real. Pero cuando lo sumergimos totalmente y calculamos el valor del peso,
me doy cuenta que el valor del peso ha cambiado. Esto, ya ese valor le llamamos peso aparente, ¿no? Aparentemente el peso cambió, pues, ¿no? Y eso es debido, ¿y eso es debido a qué? Debido a la fuerza de empuje. Entonces, se va a cumplir que la fuerza de empuje es igual al peso real menos el peso aparente. ¿Correcto, chicos? Peso real menos peso aparente. Si nosotros de aquí despejamos el peso aparente, llegamos a la siguiente conclusión, mira. El peso aparente es igual al peso real menos el empuje. Y ahí se nota claramente, pues, ¿no? Que el peso aparente es simplemente la reducción del peso que se tiene, el peso del cuerpo. ¿Correcto? Hasta ahí, ¿alguna consulta, chicos? Coméntame, por favor. Listo, chicos, con eso hemos terminado la parte de hidrostática, pues, ¿no? La primera parte de la teoría. Ahora hablaremos de la segunda parte llamado calorimetría. A ver, calorimetría, chicos. Dentro de calorimetría, ¿qué cosa vamos a ver? Vamos a ver la parte de temperatura y la parte de calor. Listo, temperatura y calor. Listo, a ver. Comencemos. Conceptos básicos de la calorimetría. Calor. ¿Qué es el calor, chicos? Es la forma de energía que se transmite debido a la diferencia de temperaturas entre dos medios, entre dos cuerpos. Entonces podemos deducir que el calor es una energía en tránsito, no es una energía contenida, ¿correcto? Entonces nosotros no podemos decir, por ejemplo, tenemos calor. No, profesor, pero yo tengo calor. No, tú no tienes calor. Tú lo que tienes es energía. ¿Listo? Energía. Recuerda que el calor está en tránsito. Es decir, el calor no es estacionario, no está contenido en tu cuerpo. Lo que tú tienes es energía. Cuando esa energía se transmite de un cuerpo al otro, ahí sí podemos decir que es calor. ¿Correcto? Entonces, observa por aquí que tenemos dos medios, dos sustancias, uno con mayor temperatura que el otro. Entonces se va a cumplir que el cuerpo de mayor temperatura le va a dar energía al otro cuerpo. Entonces se va a transferir energía en forma de calor de un cuerpo al otro. ¿Listo? Entonces podemos darnos cuenta que hay una transferencia de energía en forma de calor del cuerpo con mayor temperatura al cuerpo de menor temperatura. Siempre va a ocurrir eso, ¿ya? Va a haber
va a haber calor transferido del cuerpo de mayor temperatura al cuerpo de menor temperatura. Ese es el calor, chicos. Temperatura. Que la temperatura es una propiedad de un objeto, la cual nos indica qué tan caliente o qué tan frío está respecto a un patrón de referencia. Por ejemplo, a ver, para que más o menos se entienda qué significa esto. A ver, nos indica qué tan caliente o qué tan frío está respecto a otro, ¿no? Respecto a otro llamado patrón. Me imagino que tú has experimentado esto. Dime, ¿qué hacía tu mamá para saber si tenías fiebre o estabas calenturado? A ver, coméntame. A ver, ¿qué hacía tu mamá para saber si tenías fiebre o estabas calenturado? Tocaba la frente, ¿no? O te tocaba el cuello, ¿no? ¿Te das cuenta? Te das cuenta que tu mamá, con solamente tocarte la frente, ya sabía ya si tenías fiebre o estabas calenturado, ¿cierto? ¿Qué hacía tu mamá? Estaba comparando tu calor corporal con el de ella, pues, ¿no? Y si sentía una diferencia, si sentía que tu cuerpo tenía mayor calor corporal o mayor temperatura, ¿sí? Estabas más caliente, mejor dicho, entonces podemos decir que tu cuerpo tiene mayor temperatura que el de ella, pues, ¿no? Entonces son indicios que nos daba, son indicios respecto a la temperatura, pues, ¿no? La temperatura es una cantidad física que nos indica qué tan caliente o qué tan frío está un cuerpo respecto al otro. Pero hay otro concepto también muy importante, y es el siguiente. La temperatura es una cantidad física escalar que mide, escucha bien, mide la agitación molecular. Mide la agitación molecular. ¿Eso qué significa? Si existe mayor agitación, habrá mayor temperatura. Si existe mayor agitación, habrá mayor temperatura. ¿Correcto? Entonces la temperatura mide la agitación molecular. Y para poder notar eso, vamos a analizarlo respecto a uno de los líquidos más usados, bueno, en el universo, llamado agua. Tú sabes que el agua tiene tres estados de la materia: el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Yo te pregunto, a ver, ¿en cuál de los tres estados, en cuál de los tres estados la molécula está más dispersa? Las moléculas están más agitadas. Dime, ¿en cuál de los tres estados, sólido, líquido y gaseoso, para el agua, las moléculas están más dispersas, más agitadas? En el estado gaseoso, ¿cierto? En el estado gaseoso. Muy bien, Ricardo. Muy bien, Diana. Mónica. Excelente. Y yo te pregunto, les pregunto a ustedes, chicos. Excelente, chicos. Excelente. Yo les pregunto, a ver. ¿Y el estado gaseoso del agua, a qué temperatura se obtiene? Abigail dice, cuando se somete a grandes temperaturas, ¿cuánto es ese valor? Bruno me dice 100 grados Celsius. Diana dice 100 grados Celsius. Te falta ahí, o grados centígrados. 100 grados Celsius a nivel del mar, nos dice Ricardo. Mira, nos es más específico. Muy bien. La respuesta está bien. 100 grados. Zairin me dice 150. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde? Listo. En realidad, normalmente es 100 grados. Pero lo que dice Ricardo está muy bien. Al nivel del mar. ¿Listo? No es lo mismo hervir el agua en Lima que en Cusco.
o en Puno. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque las condiciones cambian, la presión atmosférica cambia, por lo tanto, el agua no hervirá a la misma temperatura. Se considera 100 a nivel del mar o a condiciones normales, pues, ¿no? A condiciones normales, el agua debe hervir a 100, pues, ¿no? Se debe evaporar, se debe generar gas, vapor. ¿Listo? Y si yo estoy en provincia, por ejemplo, en Puno, en Ticlio, en esos lugares, el agua no hierve a 100, hierve a menos de 100. ¿Listo? Puede ser 90, 95, 98. No sé, dependiendo de las condiciones. Correcto, entonces nos damos cuenta que a una temperatura de 100 grados, una temperatura alta, las moléculas están más agitadas. Entonces, está relacionado la agitación con la temperatura, ¿cierto? Están relacionados. Ahora, te consulto. Dime, ¿en cuál de los tres estados del agua, sólido, líquido, gaseoso, las moléculas están lo menos agitados posible? En su forma líquida. En estado líquido. No. ¿En qué estado están lo menos agitados? Es decir, las moléculas no están muy agitadas, están ahí pegaditos, pero no se mueven mucho. En el estado sólido. Recuerda que las moléculas están menos agitadas, están menos en movimiento en el estado sólido. Y en el estado gaseoso están muy agitadas, demasiado. En cambio, el estado líquido es algo intermedio, ¿cierto? Algo intermedio. Correcto. Y consulta para ustedes. ¿Y a qué temperatura se obtiene el estado sólido del agua? Edwin me dice a 0 grados. ¿Qué dicen los demás? Efectivamente, ¿no? El estado sólido del agua se obtiene a 0 grados, chicos. A 0 grados Celsius. Obviamente también a bajo cero, pues, ¿no? A bajo cero también. ¿Listo? Entonces te das cuenta que a bajas temperaturas habrá menos agitación molecular. Entonces la temperatura que está midiendo, la agitación molecular, ¿no? ¿Listo? ¿Qué más podemos ver aparte de la temperatura? Recuerda, la temperatura mide la agitación molecular. A mayor temperatura, mayor agitación. Conceptos básicos de la calorimetría. Equilibrio térmico. El estado final, listo, el equilibrio térmico es el estado final de igualdad de temperaturas que alcanza un sistema de interacción térmica con otro. Conclusión, a ver. Cuando se tiene un estado inicial de dos cuerpos, uno caliente y uno frío, uno con mayor temperatura que el otro, y lo ponemos en contacto, al ponerlos en contacto, ¿qué se va a generar? Se va a generar una transferencia de energía en forma de calor. Por lo tanto, el cuerpo más caliente le dará calor al cuerpo menos caliente. Es decir, el cuerpo con mayor temperatura le da calor o transfiere calor al cuerpo de menor temperatura. Profesor, ¿pero este calor se transfiere de manera ilimitada? No. El calor que se transfiere va a haber un límite, va a haber un término, y eso es cuando los dos cuerpos puedan coexistir en el mismo lugar y a la misma temperatura. ¿Correcto? Entonces el calor deja de transferirse cuando ambos cuerpos adquieran la misma temperatura. Ambos cuerpos adquieran la misma temperatura. Entonces, a eso se le llama equilibrio térmico, ¿no? Cuando los dos cuerpos al final adquieren la misma temperatura. Además, ley cero de la termodinámica. Esta ley es muy, pero muy importante, chicos.
¿Qué me dice la ley cero de la termodinámica? Los sistemas naturales tienden hacia el equilibrio térmico con el medio que los rodea. Esto es sumamente importante, ¿no? Los sistemas naturales tienden al equilibrio térmico con el medio que los rodea. Es decir, que en todo momento se genera transferencia de energía en forma de calor para que todo el sistema esté en equilibrio. Imagino que en algún momento habrás escuchado la siguiente recomendación, pues, ¿no? Imagino que tu mamá en algún momento te ha dicho, si recién te has bañado, por favor, no salgas a la calle. Por favor, ten las ventanas cerradas, ¿cierto? ¿En algún momento te han recomendado eso? Después de bañarte, por favor, no salgas, hijito. O cierra todas las ventanas, ten mucho cuidado. ¿Te ha pasado, sí o no? Claro, es muy importante esa recomendación, ¿no? O tal vez habrás visto noticias donde a veces personas, después de jugar partido, ¿ah? Hacer deporte, un deporte arduo, ¿listo? Les da un paro cardíaco o les pasa algo porque toman agua helada, ¿sí o no? Siempre que tú juegues partido, por favor, no tomes algo helado. No tomes nada helado, chicos. Es muy, pero muy peligroso. ¿Por qué, profesor? Porque los cuerpos siempre tienden a estar en equilibrio con el medio que los rodea. ¿Eso qué significa? Imaginemos que te has bañado con agua caliente, entonces tu cuerpo está relativamente caliente. Si tú sales a la calle recién bañadito, ¿qué va a ocurrir? El medio ambiente está a una temperatura, tu cuerpo está a otra. ¿Qué va a pasar con los dos cuerpos? Van a tratar de llegar al equilibrio termodinámico. Entonces generaríamos una transferencia de energía en forma de calor de un cuerpo al otro. Y esos cambios bruscos de temperatura le hacen daño a tu cuerpo. Los cambios bruscos de temperatura le hacen daño a tu cuerpo. ¿Correcto? Listo. ¿Qué más nos dice la ley cero de la termodinámica? Si dos sistemas A y B se encuentran cada uno por separado, ¿listo? En equilibrio térmico con el cuerpo C, entonces A y B se encontrará también en equilibrio entre sí. Bueno, a ver, ¿qué significa eso, pues? Me está diciendo básicamente, si A con C están en equilibrio, es decir, que tienen la misma temperatura. Y si B con C está en equilibrio, es porque tienen la misma temperatura. Si A con C está en equilibrio y B con C están en equilibrio, conclusión, podemos decir que A con B también estarán en equilibrio. A con B también estarán en equilibrio. Nos dice por ahí que la ley cero y la termodinámica es la base de la medición de la temperatura, porque la lectura de la temperatura en un termómetro es en equilibrio térmico. Muy bien, efectivamente, ¿no? Cuando nosotros usamos aparatos para medir temperatura, como el termómetro, ¿listo? Para poder medir la temperatura, el termómetro debe estar en equilibrio con tu cuerpo, pues, ¿no? En equilibrio con tu cuerpo. ¿Listo, chicos? ¿Qué más? A ver, ahora sí. Hablemos de la cantidad de calor. Vamos a enfocarnos en el calor que se transfiere de un cuerpo al otro. Calor que se transfiere de un cuerpo al otro. Cuando un cuerpo transfiere calor a otro, entonces vamos a notar que va a haber un cuerpo que gana calor y va a haber un cuerpo que pierde calor. ¿Eso qué significa, profesor? Significa que debido a este calor ganado o perdido, se va a generar un cambio de temperatura. Entonces, lo primero que podemos analizar es el cambio de temperatura generado por la transferencia de calor, debido a que un cuerpo gana o un cuerpo pierde calor. ¿Y qué es lo que se va a cumplir? Se va a cumplir que ese calor ganado o perdido es igual a la masa multiplicado por el calor específico multiplicado por la variación de temperatura.
Entonces, este calor ganado o perdido ha generado un cambio, una variación en la temperatura. No te olvides que ese C es el calor específico. Y delta de T representa variación de temperatura. Y M la masa. Ahora, también es muy importante, es sumamente importante recordar las unidades. Por ejemplo, el calor se trabaja en calorías. La masa en gramos. El calor específico, yo le pongo como CE, calor específico. Esto debe ser en calorías por gramo por grado Celsius. Y la temperatura en grados Celsius. Listo. Esas son las unidades que debemos considerar para el calor, o bueno, para esta fórmula, pues, ¿no? Listo, chicos. ¿Alguna consulta? Vamos, siguiente parte. Observaciones. El calor específico es la cantidad de calor que absorbe la unidad de masa de una sustancia para aumentar su temperatura en 1 grado. Por ejemplo, para el agua y para el hielo, el calor específico vale 1 y 0,5. Listo, calor específico para el agua, 1, y calor específico para el hielo, 0,5. ¿Listo? Anota por ahí que el calor específico del vapor también, ¿listo? Calor específico del vapor de agua, también es igual a 0,5. ¿Correcto? 0,5. Dos, la unidad clásica del calor se llama caloría. Se define como la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado Celsius, ¿no? Para una masa de 1 kilogramo, la cantidad de calor necesario sería 1 kilocalorías, ¿no? Que es igual a 1000 calorías. No te olvides, por favor, que en el tema de calorimetría nosotros usamos las calorías, no usamos el joule, ¿cierto? Debido a ese motivo, existe un equivalente entre las calorías y los joules. ¿Qué se va a cumplir? Que una caloría es igual a 4,18 joules. Y además, un joules es igual a 0,24 calorías. Por último, ¿qué pasaría si el calor que nosotros calculamos me sale positivo? Si el calor te sale positivo, significa que el sistema absorbe o gana calor. Y si el calor te sale negativo, significa que el sistema libera o pierde calor. ¿Correcto? Capacidad calorífica. Indica la cantidad de calor absorbido por una sustancia en un intervalo de temperatura. Es decir, nos indica qué cantidad de calor ha absorbido para generar cierta variación en temperatura.
Por eso la capacidad calorífica se calcula como el calor sobre la variación de temperatura. Si te das cuenta de lo que nosotros hemos visto hace un momento, lo que hemos visto por aquí, si nosotros dividimos el calor entre la variación de temperatura, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría la masa por el calor específico. Entonces podemos decir que la capacidad calorífica lo que hace es representar la cantidad de masa multiplicado por el calor específico. Es decir, que en algunos problemas no te van a dar la masa de la sustancia, ni el calor específico de la sustancia, pero sí te van a dar la capacidad calorífica, ¿cierto? La capacidad calorífica. Calor latente. Indica la cantidad de calor mínima que se debe suministrar o sustraer a una unidad de masa de una sustancia para que cambie de fase, para que cambie de estado. Para que cambie de fase, para que cambie de estado. ¿Listo? Entonces el calor latente se calcula como cantidad de calor necesaria para cambiar de estado a una sustancia, dividido entre la masa de la sustancia. Entonces el calor latente es igual a calor sobre la masa. Y de aquí nosotros podemos despejar el calor necesario para cambiar de estado a una sustancia. Pues, ¿no? Entonces el calor necesario para cambiar de estado a una sustancia sería la masa por el calor latente. Masa por calor latente. Ahora, el calor latente, como depende del cambio de estado, va a depender si el cambio de estado es de estado sólido a estado líquido o de estado líquido a estado gaseoso. ¿Correcto? Y como nosotros vamos a usar como base al agua, observa por aquí, por favor. Cuando nosotros cambiamos de estado sólido a estado líquido para el agua, es decir, cuando pasa de hielo a agua líquida, el calor latente debe ser igual a 80. El calor latente para pasar el hielo a agua es de 80. ¿Listo? Y para pasar de estado líquido a estado gaseoso, es decir, de agua líquida a hielo, también será 80, pero con signo negativo. ¿Correcto? Entonces, el valor básicamente es 80, pues, ¿no? 80. Entonces, calor latente de fusión o calor latente de solidificación es igual a 80, chicos. 80. No te olvides, por favor, ¿ya? Y lo mismo va a ocurrir para el calor latente para pasar de estado líquido a estado gaseoso. O de estado gaseoso a estado líquido. ¿Cuánto es el calor latente? Es 540. 540. Por favor, no te olvides de estos valores, ¿ya? 80 y 540 para cambiar de estado, ¿no? De sólido a líquido y de líquido a gaseoso. Para ir terminando, veremos la gráfica de la temperatura en función del tiempo. Entonces nos hemos dado cuenta hace un momento en la teoría que cuando un cuerpo gana o pierde calor puede generarse dos cosas. Se puede generar variación de temperatura o se puede generar cambio de estado o cambio de fase, ¿correcto? Entonces vamos a graficar todo ese procedimiento de cambio de temperatura o cambio de fase para el agua. Para ser más exacto, el hielo, pues, ¿no? Entonces vamos a considerar que al inicio el hielo está a una temperatura de menos 10. Está a una temperatura de menos 10. ¿Está? Entonces, ¿qué va a ocurrir en la primera parte? En esta primera parte, la sustancia va a ganar calor. Es decir, mientras pasa el tiempo, la sustancia gana calor. Y si la sustancia gana calor estando a menos 10, ¿qué va a ocurrir con el cuerpo? Simplemente va a generar que la temperatura cambie, aumente. Pasará de menos 10 hasta 0. Entonces, debido a la ganancia del calor, su temperatura ha aumentado. Cuando el hielo está a 0 grados,
Escúchame bien, ¿ah? Cuando el hielo está a 0 grados y tú le das más calor, ¿listo? El hielo ya no aumenta su temperatura, sino que cambia de estado. Entonces, cuando el hielo está a 0 grados, se genera un cambio de estado, de sólido a líquido, de sólido a líquido, ¿correcto? Una vez que ya pasó de estado sólido a estado líquido, ya hubo un cambio de estado, y tú le sigues dando calor, le sigo dando calor, ¿qué va a pasar con la temperatura? Va a aumentar. Esto aumenta, va a aumentar. Esto, la temperatura aumenta cuando tú le das calor. ¿Listo? En este proceso. Una vez que llega hasta los 100 grados, entonces, ¿qué ocurre con el agua cuando está a 100 grados Celsius? Cuando el agua está a 100 grados Celsius y tú le das más calor, ¿qué pasa con el agua? Empieza a cambiar de estado. ¿Listo? Y pasará de un estado líquido a un estado gaseoso. Cuando ha acabado el proceso, ¿listo? Tú le sigues dando calor, pero ya no es líquido, ¿no? Ahora es vapor de agua. Le sigo dando calor. ¿Qué va a pasar? Aumenta la temperatura. Va a aumentar la temperatura. ¿Correcto, chicos? Entonces, ese es todo el proceso. ¿Listo? Para el cambio y aumento o cambio de temperatura, ¿no? Cambio de fase y cambio de temperatura. Última parte, principio de la calorimetría, pues, ¿no? ¿Listo? ¿Qué nos dice el principio de la calorimetría? Este principio es la formulación de la ley de conservación de la energía en términos del concepto de calor. Es decir, es lo mismo que la conservación de la energía, solamente que en vez de hablar de energía, hablaremos de calor. En un recinto térmicamente aislado se verifica lo siguiente, ¿no? En una interacción térmica de dos o más sustancias, la cantidad de calor ganado por una o varias de ellas es igual a la cantidad de calor perdido por las restantes. Conclusión: el calor ganado y el calor perdido, al sumarse, ¿cuánto debe ser? Debe ser cero. ¿Listo? Lo que nos llega a la conclusión es que el calor ganado es el negativo del calor perdido. ¿Correcto, chicos? Y eso es lo que nosotros vamos a aplicar, pues, ¿no? Ahora, nosotros aplicaremos calor ganado. Es igual a calor perdido. ¿Listo? Pero para poder aplicar esta igualdad, chicos, recuerda algo. Para nosotros esta igualdad se cumple porque hablamos de magnitud nada más. Y cuando hablamos de magnitud, se debe cumplir que la variación de temperatura ya no será final menos inicial, sino que ahora será temperatura mayor. ¿Listo? Temperatura mayor menos temperatura menor. ¿Listo? De esa manera nos aseguramos que salga positivo. ¿Correcto, chicos? ¿Alguna consulta de lo que hemos visto el día de hoy? Coméntame, por favor, si no pasemos a las preguntas de esta semana.
Vamos chicos, pregunta número 1. Dice lo siguiente. La presión cuyo símbolo es P es una cantidad física que mide la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie y sirve para caracterizar cómo se aplica una determinada fuerza sobre una superficie. Un joven de 65 kilogramos se encuentra parado de un pie en un plano horizontal. Si el área de la planta de sus zapatos es 50 centímetros cuadrados, determine la presión que ejerce el joven en la base de apoyo debido a su peso. Considero que un metro cuadrado es igual a 10 a la 4 centímetros al cuadrado. Bueno, y gravedad vale 10. A ver, tenemos aquí un joven, ¿no? Un joven está parado en un pie. Listo, el otro pie lo tiene retenido. Ahí está. Está parado en un pie nada más. Al estar parado en un solo pie, nos vamos a dar cuenta que todo su peso se concentra en la planta del pie, donde tiene un área A. ¿Listo? Entonces, toda la fuerza del peso, llamada fuerza de la gravedad, ¿listo? Está sostenida en esa superficie. Me dice, a ver, Ricardo, la C, vamos a ver. Entonces, la presión generada es igual a la fuerza perpendicular sobre el área. Nos damos cuenta que esa fuerza perpendicular viene a ser el peso mg. Y esto dividido entre el área. ¿Cuánto es la masa de la persona? 65, profe. ¿Cuánto es la gravedad? 10. Dividido entre el área. ¿Cuánto será el área? El área es 50. Pero 50 centímetros al cuadrado. ¿Cómo yo convierto de centímetros al cuadrado a metros cuadrados? A ver, recuerda por aquí. Un centímetro cuadrado es equivalente a 1 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Eso es lo que tengo que hacer. Multiplicar por 10 a la menos 4. Nada más. Entonces multiplico por 10 a la menos 4. ¿Y cuánto me quedaría? 65 entre 5, 13, ¿no? 13. Efectivamente, sale 130. ¿Alguna consulta, chicos? Pregunta número 1. La clave sería la C. Efectivamente, chicos. Clave casita. A ver, vamos. Pregunta número 2. ¿Cuál es la respuesta verdadera 2? Dice, la densidad es una magnitud escalar referida a la cantidad de masa en un determinado volumen de una sustancia. Determine la densidad de una esfera, escucha bien, la densidad de una esfera que tiene una masa de 700 kilogramos. Que tiene una masa de 700 kilogramos. Si su volumen es de 14 metros cúbicos. Profe, no me diga. Sí, te digo. Si esta es la esfera de cierta masa y cierto volumen, me piden la densidad. ¿Y cómo se calcula la densidad? Masa sobre volumen. Yo te pregunto, ¿nos dan la masa? Sí, 700. ¿Te dan el volumen? Sí, 14. Por lo tanto, ¿cuánto me quedaría? A ver, profe. Saca la séptima, 2. Séptima, 1. Arriba te queda 100 entre 2, ¿no? Entonces sería 50. ¿En qué unidades? Kilogramos por metros cúbicos.
Problema resuelto, mira. Problema número 2, la clave es la D. Dadito. Complicado no es, ¿no? Sencillo todavía, sencillo. Vamos, pregunta número 3. Si tienes alguna consulta, simplemente hazla, ¿no? No te olvides. Puedes consultar. Problema 3. Un buzo que se encuentra sumergido en un lago soporta una presión total de 6 atmósferas. Determine la profundidad a la que se encuentra dicho buzo. Considere que la densidad del lago es igual a la densidad del agua, que vale 10 al cubo, bueno, 1000. Además, la presión atmosférica vale 10 a las 5 pascales. A ver, vamos a tener una persona sumergida en el lago. Listo, esta persona está sumergida a cierta profundidad H. Y me dicen que en este punto, en esa posición, la presión soportada es de 6 atmósferas. Esa presión soportada se refiere a la presión absoluta, pues, ¿no? Y vale 6 atmósferas. Pero recuerda que en atmósfera nosotros no trabajamos. Nosotros trabajamos en pascales. Por lo tanto, si una atmósfera es igual a 10 a las 5 pascales, 6 atmósferas serán 6 veces 10 a las 5 pascales. ¿Listo? Entonces, esta es la presión absoluta. Y tú sabes que la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática. ¿Correcto? Entonces diremos 6 por 10 a la 5 es igual a la presión atmosférica. ¿Cuánto es la presión atmosférica? 10 a la 5. ¿Y cómo se calcula la presión hidrostática? La presión hidrostática es densidad por la gravedad por la altura o profundidad, pues, ¿no? Listo. Por aquí opero, pues. Este 10 a la 5 pasa a restar a 6 veces 10 a la 5, me quedaría 5 veces 10 a la 5. Igual a densidad de líquido, que es 1000, por la gravedad, que es 10, por la altura que me pide. Listo. Por aquí simplifico. 10 al cubo por 10, 10 a la 4. Simplifica con un 10 a la 4 por aquí, te queda un 10. Un 10 a la 1, ¿no? Por lo tanto, la altura sería 50 metros. Efectivamente, la clave es la C. ¿Alguna consulta, chicos? Profesor, disculpe, ¿qué valía 10 a la 5? Se va a cumplir esto, mira. Se cumple que una atmósfera es igual a 10 a la 5 pascales. Entonces, esto de aquí está en atmósferas y tengo que pasarlo a pascales. Recuerda que las unidades según el sistema internacional deben ser en pascales, no en atmósferas. Así que yo paso de atmósferas a pascales. ¿Correcto? Sí, profesor, gracias. Listo, no hay problema, no hay problema. Vamos, siguiente preguntilla.
Pregunta número 4. Dice, la presión hidrostática es la presión que se somete a un cuerpo sumergido en un fluido debido a una columna de líquido que actúa sobre él. Esto lo hemos visto en la demostración, ¿no? Determine la diferencia de presiones entre B y A. Diferencia de presiones. A ver, nosotros sabemos que la presión de un líquido llamada presión hidrostática es igual a densidad de líquido, la gravedad por la profundidad. Entonces te das cuenta que la presión está relacionado con la altura o la profundidad. ¿Eso qué significa, profesor? Significa que a mayor profundidad, mayor será la presión. A mayor profundidad, mayor será la presión. Por lo tanto, ¿dónde hay mayor presión, chicos? ¿En A o en B? ¿Dónde hay mayor presión? ¿En A o en B? En B, ¿cierto? En B la presión será mayor. Entonces, identificamos, acá está el punto mayor. Está la presión mayor. Y acá está la presión menor. Profe, ¿y eso para qué me sirve? Es que a mí me piden la diferencia potencial. Y si yo voy a restar la presión en B, que es mayor, menos la presión en A, que es menor. ¿Correcto? Ahora, la pregunta es, ¿cómo se calcula la presión en el punto B? En el punto B, la presión generada por el líquido es igual a densidad, gravedad por la altura de B, menos la presión generada por A, densidad, la gravedad por la altura de A. Te das cuenta que hay términos en común, densidad por la gravedad, densidad por la gravedad. Por lo tanto, la variación de la presión es igual a densidad por la gravedad por la altura de B menos altura de A. ¿Y qué cosa es altura de B menos altura de A? Diferencia, variación de alturas. Por lo tanto, la variación de la presión es igual a densidad de la gravedad por variación de alturas. ¿Listo? Que puede ser una aplicación directa. ¿Listo? Ahora, como yo ya conozco los valores, simplemente calculo, ¿no? La variación de la presión es igual a densidad. Disculpa, sí, densidad. Densidad del agua, ¿no? Hasta el agua. Densidad del agua, que es 10 al cubo. Por la gravedad, que es 10. Por la variación de alturas. ¿Cuánto sería la variación de alturas? A ver, la variación de alturas sería este trocito. ¿Cuánto sería esa variación de altura? 100 centímetros, ¿no? Que es equivalente a 1 metro. Entonces, la variación de altura sería 1 metro. Esto recuerde las unidades, ¿no? Muy importante. 1 metrito. Por lo tanto, ¿cuánto me quedaría la variación de la presión? Me quedaría 10 kilo, 10 al cubo, pascales. Problema número 4, la clave es la A. Listo, chicos. ¿Alguna consulta? Vamos, siguiente preguntilla. Pregunta número 5. Dice, en la figura se muestra una esfera sólida de cobre que tiene un diámetro de 10 centímetros. Tiene un diámetro de 10 centímetros. Determine la masa de la esfera.
considere que la densidad del cobre vale 8,4 gramos por centímetro cúbico. Además, considere que pi vale 3. A ver, me están pidiendo la masa, me dan la densidad y me dan su diámetro por ahí, ¿no? Entonces podemos decir nosotros lo siguiente. La densidad es igual a la masa sobre volumen. De aquí yo puedo despejar lo que me piden, que es la masa. Densidad por volumen. Profe, pero estamos hablando de una esfera. Y una esfera, ¿cómo se calcula su volumen? Para una esfera, el volumen es 4/3 de pi por el radio al cuadrado. ¿Listo? Por lo tanto, la masa sería igual a la densidad. ¿Cuánto es la densidad del cobre? 8,4. Escúchame bien, ¿eh? Estoy considerando que la densidad es 8,4 masa en gramos y el volumen en centímetros cúbicos. Por lo tanto, al operar sería 8,4 por 4/3. Ah, sí, disculpe. Radio al cubo, gracias. Muchas gracias, Ricardo. Radio al cubo, ¿ya? 4/3 de pi por radio al cubo. ¿Está? 4/3 de pi. Profe, pero pi vale 3 según el problema. Sí. Por el radio al cubo. ¿Cuánto es el de radio, chicos? Si me dicen que el diámetro vale 10 centímetros, entonces el de radio, ¿cuánto valdrá? 5 centímetros. Por lo tanto sería 5 al cubo. 5 al cubo. Listo. Opero por ahí, me quedaría, a ver. Un 3 se va. Uy, está feita la operación. 8,4 por 4 por 5 al cubo. $125. Por lo tanto, queda 8,4 por 4 por 125 sería 500, ¿no? 500. Por lo tanto, ¿cuánto me sale la masa? Al operar esto, 8,4 por 500, me sale 4.200. Pero recuerda que la masa que yo estoy calculando debe estar en gramos. En tus claves, ¿cómo está? ¿Está en gramos o en kilogramos? Por lo tanto, 4.200 gramos sería en kilogramos, sería 4,2. Problema número 5, resuelto. Y efectivamente, la clave es la A. Avioncito. Pregunta número 5, avioncito, chicos. A ver. Pregunta número 6 ahora. A ver, ¿qué clave tenemos en la 6? ¿Qué clave te ha salido? La C, dice Ricardo por ahí. Dice, un tubo en forma de U contiene dos líquidos no miscibles. ¿Qué son líquidos no miscibles? Líquidos que no se mezclan, ¿cierto? No se van a mezclar. Por ejemplo, el agua con el aceite. Determine la densidad del líquido A si B es agua. Mira, determine la densidad del líquido A si B es agua. Considere que la densidad del agua vale 1000 y la gravedad vale 10. A ver, ¿qué es lo primero que tengo que hacer?
Cuando tengo un recipiente de este tipo, lo que puedo aplicar es principio de Pascal. ¿Pero de qué manera? Debo trazar una línea isóbara, chicos. Debo trazar una línea isóbara. ¿Qué es una línea isóbara? Es una línea de igual presión. Profe, pero ¿dónde estará la línea isóbara? Estará en la interfaz más baja. Estará en la frontera más baja. Para que más o menos nos guiemos. En la parte de arriba yo tengo una frontera. Entre el líquido A, ¿con quién? Con la atmósfera, ¿cierto? Entonces están interactuando el líquido A con la atmósfera. Entonces, esa es una frontera. Otra frontera está entre el líquido A y el líquido B. Otra frontera está entre el líquido B y también la atmósfera. Entonces, ¿cuál sería la interfaz más baja? Sería la que contiene el líquido A y el líquido B. Esta sería mi línea isóbara. Y dentro de esa línea isóbara voy a considerar dos puntos. Punto M y punto N. Como M y N están en la misma línea isóbara, ¿qué es lo que se va a cumplir? Se va a cumplir que la presión en M debe ser igual a la presión en N. Presión en M es igual a la presión en N. La pregunta es, en M, ¿qué presión se está soportando? En M se está soportando la presión del líquido A, pero también se está soportando la presión atmosférica. Por lo tanto, en M tenemos a la presión del líquido A más la presión atmosférica. En N algo similar. Se está soportando la presión del líquido B. Solamente el líquido B. Sería presión del líquido B. Más la presión atmosférica. Ten cuidado porque a veces me dicen que los recipientes están tapados. Cuando un recipiente está tapado, entonces ya no habría presión atmosférica. Ten en cuenta eso, por favor, ¿ya? Listo. Pero como en ambos lados se encuentra la presión atmosférica, ¿qué va a pasar? Se van a simplificar, se van a ir. ¿Y qué me quedaría? La presión del líquido A es igual a la presión del líquido B. ¿Cómo se calcula la presión del líquido A? ¿Cómo se calcula la presión del líquido A? Entonces diremos, la presión en el líquido A sería densidad del líquido A por la gravedad por la altura del líquido A. Igual a presión en B, densidad del líquido B, la gravedad por la altura. De esta igualdad se va a simplificar la gravedad con la gravedad, y me queda relación de densidades con relación de altura. ¿Cuánto es la densidad de líquido A? Profe, es lo que me piden. ¿Cuánto es la altura? La altura se mide hasta el nivel de referencia nada más, ¿no? O a la línea isóbara, en este caso, ¿no? Entonces la altura sería para el líquido A unos 50 centímetros. Entonces la altura sería 50 centímetros. Igual a densidad de líquido B, que es lo que tengo de dato. ¿Cuánto es la densidad de B? Es la densidad del agua, que vale 1000. La altura de B. ¿Cuánto es la altura de B? Creo que se nota para B solamente. Para B nada más. ¿Cuánto sería la altura del líquido B? 20 centímetros. Ahí está. Por lo tanto, operando 0, 0 se va. Me quedaría que la densidad de líquido A sería 1000 por 2, 2000 entre 5. ¿Cuánto será la densidad de líquido A? Igual a 400.
kilogramos por metro cúbico. Problema número 6, la C, efectivamente, ¿no? 6 casitas, chicos, ¿no? 6 casitas. ¿Alguna consulta, chicos? El profesor siempre se van a igualar las presiones, ¿no? Sí, porque estamos en una línea isóbara. Esto siempre debes colocar bien la línea isóbara obligatoriamente, ¿no? Si yo colocase la línea isóbara, bueno, esa línea en otro lado, ya no se cumple eso, ¿no? Tengan cuidado, ya siempre en la interfaz más baja. Por ejemplo, si yo lo coloco acá arriba, ¿podría considerar que esta es una línea isóbara? No, porque no es la interfaz más baja. Esto, una de las características de una línea isóbara es que debajo de la línea isóbara solamente hay un solo líquido. ¿Listo? Entonces, si yo considero aquí arriba, habrían dos, ¿no? El líquido A y el líquido B. ¿Correcto? Así que tienen que colocar bien la línea isóbara. ¿Listo? Y analizar las dos ramas. Bueno, una rama izquierda y una rama derecha. ¿Listo? Muchas gracias. Listo, no hay problema. A ver, siguiente pregunta. Pregunta número 7. Una esfera de radio permanece en la posición mostrada. Si la presión hidrostática en la parte inferior es de 8 kilopascales y en la parte superior es de 4 kilopascales, respectivamente, determine el radio de la esfera. Mira, la gráfica asusta, pero lo que te piden y te dan, ya lo hemos visto. Esta pregunta es muy parecida a esta. Igualito. Te piden diferencia de presiones entre A y B. ¿Listo? Imagínate que a estos puntos A y B le coloquemos una esfera. Entonces te están hablando de la presión arriba menos la presión abajo, ¿no? O viceversa. ¿Te das cuenta? Así que es el mismo problema. Ahí me están dando la presión arriba y también la presión abajo. Pero te das cuenta que la distancia entre esos dos puntos, esa distancia entre esos dos puntos coincide con el diámetro, que es 2 veces el radio. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué se va a cumplir? Según lo que ya hemos visto en el problema anterior, que la variación de la presión es igual a densidad de líquido por la gravedad por la variación de altura. Esta variación de la presión sería la presión en B, que es 8 kilopascales, menos la presión en A, que es 4 kilopascales. Voy a restar esas dos presiones. Al restar esas dos presiones, ¿cuánto me queda? 8 kilopascales menos 4 kilopascales, me queda 4 kilopascales. ¿Listo? 4 kilos. ¿Listo? Pascales son las unidades. Igual a densidad del agua. Densidad del agua es 1000. Por la gravedad es 10. Por la variación de altura. ¿Cuánto es la variación de altura? 2 veces el radio. ¿Listo? Acá simplifico. 10 al cubo se va. Sácale mitad 1, sácale mitad 2. Por lo tanto, ¿cuánto me quedaría el radio? Me quedaría a 2 sobre 10. Esto es igual a 0,2 metros. ¿Yo lo quiero en metros? No, yo lo quiero en centímetros. Entonces sería por 100. 20 centímetros. ¿Correcto, chicos? Consulta. Pregunta número 7, avioncito.
Vamos, siguiente pregunta. Un objeto flota en el agua si su volumen sumergido representa la cuarta parte del volumen total del objeto. Determine la densidad del objeto. Considere que la densidad del agua vale 1000 y la gravedad vale 10. A ver. Primero, como este cuerpo está sumergido, bueno, está flotando, se podría decir, flota, podemos decir que la fuerza resultante es cero. ¿Qué fuerzas actúan sobre el cuerpo? La primera y más importante, la fuerza y la gravedad. La segunda, la fuerza de empuje, ¿no? Debido a que está parcialmente sumergido. ¿Correcto? Entonces, dicen que es la E, vamos a ver. Como son las únicas fuerzas que actúan sobre el cuerpo, fuerzas que van hacia arriba es igual a fuerzas que van hacia abajo. ¿Cómo se calcula el volumen? ¿Cómo se calcula el empuje? Como densidad de líquido, volumen sumergido por la gravedad. Y este es igual a la masa por la gravedad. Como yo no conozco la masa, puedo recordar lo siguiente, ¿no? La densidad del cuerpo es igual a masa sobre el volumen total. Y de aquí despejas la masa. Densidad del cuerpo por el volumen. Entonces, en vez de colocarle la masa, le voy a colocar densidad del cuerpo por el volumen total. Y esto por la gravedad. Listo. Ahora, según el problema, la parte sumergida, esta parte sumergida, corresponde, el volumen sumergido corresponde a la cuarta parte del volumen total. Entonces, de aquí voy a reemplazar. Ese volumen sumergido es la cuarta parte del volumen total. Y este es igual a densidad del cuerpo por el volumen total. Te das cuenta que el volumen total se van a ir. ¿Y qué me quedaría? Que la densidad del cuerpo es igual a la cuarta parte de la densidad del líquido. Este es líquido, chicos, ya. Líquido, densidad de líquido. ¿Y cuánto vale la densidad de líquido? Por ser agua, debe ser 1000. Por lo tanto, 1000 entre 4, 250 kilogramos por metro cúbico. Problema número 8, resuelto. La clave es la E. Enano, chicos. Problema 8, enanito. Vamos, siguiente pregunta. Pregunta número 9. Chicos, la pregunta número 9 es un problema aislado, es un caso particular, netamente, ¿ya? Es un caso particular netamente. Se dice, se tiene un tanque lleno de agua, un tanque, ¿eh? Cuando te dicen de tanque, dice un cuerpo grande, ¿no? Lleno de agua, el cual tiene una cañería conectada a 4 metros, medido desde la parte superior del mismo. Determine la velocidad de salida del agua por la cañería, sabiendo que tiene una sección transversal de 0,08 metros cuadrados. Además, considere que raíz de 5 es igual a 2,24 y la gravedad vale 10. A ver, esta es una aplicación llamada teorema de Torricelli. Teorema de Torricelli. ¿Qué me dice el teorema de Torricelli? Cuando tenemos un tanque lleno, tanque grande, esto, grande, lleno de agua, y se genera un agujerito, una salida a cierta profundidad H, se va a cumplir que el agua saldrá con cierta rapidez. Y esta rapidez con la que sale el agua es igual a raíz de 2 veces la gravedad por la altura. ¿Listo? Esto es lo que se pone. Entonces, según el problema, esa altura debe ser 4 metros. ¿Listo? ¿Qué más? El área por donde sale es un área de 0,08 metros cuadrados. Cuando te dicen esta área de 0,08 metros cuadrados, te están diciendo que esta área es pequeña. Entonces, esto de aquí es un área grande. Esto es grande.
y esto es pequeño. Por lo tanto, se va a cumplir que la rapidez es igual a raíz de 2 veces la gravedad, que es 10, por la altura, que vale 4. De aquí me quedaría, a ver, 10 es 2 por 5, pues te quedaría 4 por 5, pues, ¿no? Y esto por 4 todavía. Esto me quedaría 4 raíz de 5. Pero como raíz de 5 vale 2,24, ¿cuánto me quedaría la rapidez? 4 por 2,24 sería 8,96 metros por segundo. Con esa rapidez sale el agua. Pregunta número 9, resuelto, chicos. Pregunta número 9, resuelto. Vamos, última pregunta. El problema 9, la A, ¿no? Última pregunta. Pregunta número 10. Dentro de un recipiente de capacidad calorífica despreciable, cuando te dicen que la capacidad calorífica es despreciable, significa que el recipiente no gana ni pierde calor. No interviene en la distribución, ¿no? No interviene en la transferencia de energía en forma de calor. Entonces, dentro de un recipiente de capacidad calorífica despreciable, se tiene 200 gramos de agua. Se tiene 200 gramos de agua a 8 grados Celsius. A 8 grados Celsius. Si se introduce metal a 110 grados Celsius, la temperatura de equilibrio sería de 25. Esto sería de 25 grados Celsius. Calcule la masa del metal. Listo. Como vamos a mezclar estos dos cuerpos, el agua con el metal, mira lo que voy a hacer. Voy a graficar a los dos en una recta de temperaturas. Aquí el agua que está a 8 grados Celsius y aquí el metal que está a 110. ¿Listo? 8 y 110. Acá está el agua. Agua, ¿cuánto de agua? 200 gramos. Y el metal. ¿Cuánto de metal? No sé, profe. Vamos a ponerle. Al mezclar estos dos, los dos cuerpos llegan al equilibrio. Eso significa que ambos tienen una misma temperatura. En este caso de 25. Para que ocurra esto, debe cumplirse que un cuerpo debe ganar calor y el otro cuerpo debe perder calor. Creo que está claro quién gana, ¿no? El agua gana calor. Calor ganado. ¿Y quién pierde? El metal. Calor perdido. Este calor ganado y el calor perdido, ¿cómo deben ser? Deben ser iguales. Por el principio de la calorimetría, deben ser iguales. Calor ganado es igual al calor perdido. Pero date cuenta que este calor ganado o calor perdido solamente ha generado un cambio de temperatura. Por lo tanto, un calor que genera un cambio de temperatura se le llama calor sensible. ¿Y cómo se calcula? Con el calor específico, la masa por variación de temperatura. Calor específico, la masa, variación de temperatura. Pero ten cuidado, ¿eh? Esto es para el agua y esto es para el metal. ¿Listo? Reemplazando y operando. A ver, calor específico del agua. Para el agua vale 1. La masa de agua, 200. Y la variación de temperatura, ¿en cuánto habrá variado aquí la temperatura? En 17 grados. Mira, 17 grados. Igual a calor específico del metal, 0,5. 0,5 es un medio. La masa que me piden por la variación de temperatura. ¿En cuánto habrá variado aquí? En 85. Por lo tanto, 85. Listo. Operemos. Al operar, ¿qué me quedaría? 17ava 1, 17ava 5. Por lo tanto, ¿qué me estaría quedando? A ver, quinta 1, quinta de 200, 40, ¿no? 40. 40, o me estoy equivocando.
¿Está bien, no? ¿Cierto? Por lo tanto, la masa, ¿cuánto saldría, chicos? 80. 80 gramos. La pregunta número 10, la D. 80 gramitos, chicos. ¿Qué te parece? Listo, chicos, y con eso hemos terminado los problemas de esta semana. Aquí te dejo las preguntas de casa. Ahí está. Pregunta número 1, la D. No, disculpa. Pregunta número 1, la A. 2, dadito. 3, avión. 4, avión. Y 5, casita, chicos. Esos serían todos los problemas para esta semana, chicos. ¿Alguna consulta o duda que tengas? Comenta. Ok. Listo, chicos, nosotros nos vemos la siguiente semana, en la semana número 6 ya, mira. Siguiente semana. Cuídense mucho, chicos. Hasta luego. Chau. Hasta luego, profesor, gracias. Nos vemos. Igualmente, gracias, chicos, por su participación. Hasta luego, Marbella. Nos vemos, Ricardo. Nos vemos. Chau, chau.